La liturgia, problemáticas y soluciones. En mis manos tengo una liturgia masónica. Hoy día puede encontrarse en la web de forma muy fácil sobre distintos ritos masónicos. Incluso en Amazon puedes adquirirla, leerla y hacerte spoilers si así lo consideras. Pero jamás llegarás a comprenderla si no te explica un especialista sus más altos secretos. Este es el primer filtro. El segundo es que debido a su lenguaje encriptado, solo mediante la operatividad de la enseñanza que encierra, terminarás por comprender la belleza y trascendencia de su enorme contenido. Es demasiado curioso cómo la ignorancia de la gente de la mano de la pereza les lleva a estigmatizar una de las organizaciones iniciáticas más importantes que el mundo ha tenido, como lo es la masonería. Y como lo he dicho en otros videos, me encanta que así sea, porque de esa manera a nuestros templos evitará tocar gente prejuiciosa, sin que perdamos nuestro tiempo entrevistándolos. Para algunos masones es inadecuado llamar a este libro liturgia, y prefieren llamarlo ritual. De esta forma ellos consideran que se separa este libro masónico de la liturgia religiosa. Pero las cosas por su nombre. Desde el pragmatismo se ha definido a la liturgia como el contenido literario que encierra el orden y la forma en que deben llevarse a cabo determinadas ceremonias. Desde el punto de vista etimológico, la palabra liturgia proviene del griego liturgia, que significa servicio público. Antiguamente, solo los ciudadanos más capacitados, especialistas en actividades públicas administrativas, política pura, dicho sea de paso, eran quienes gestaban esta obra para beneficio del pueblo, siendo así los antecedentes de las constituciones contemporáneas. Como podrás darte cuenta, la liturgia antiguamente no era exclusiva de las organizaciones del ojo ni iniciáticas, sino una forma en la cual se contenían leyes, normas, estatutos, etc., que contribuían al desarrollo de una nación. Hoy día tiene una connotación exclusiva para referirnos a los rituales que se practican para la comprensión de una ceremonia. Así entonces, las liturgias masónicas conducen al masón desde su ignorancia hasta su propia ilustración, siempre y cuando 1. La instrucción la otorgue un digno especialista y 2. Como estudiante, tengas la voluntad de un digno operario. Este contenido está dividido en 2 partes. La segunda parte la podrás ver si eres miembro de la masonería y estás suscrito a nuestra plataforma en Patreon según el grado que poseas. Continuamos. Uno de los grandes errores que el masón contemporáneo presenta, principalmente en América Latina, se debe a que el masón piensa que el ritual que tiene en su liturgia es el mismo ritual que se practica en todo el mundo. Cuando un ritual, supongamos el rito escocés antiguo y aceptado, que pertenece a esta liturgia, practicado en México, tiene variantes muy significativas de aquella que se practica en Francia, por ejemplo. Asimismo, dentro del falso conocimiento validado por el masón, consiste en pensar que la manera en cómo lo instruyen o lo instruyeron en su logia es idéntico a cómo se instruye en otras partes del mundo. Y por causa de que existen muchas normas institucionales gestadas por dirigentes incompletos, de donde le prohíben al masón la práctica multirritualística, se gestan masones que viven encerrados en un huevito, en su propio mundo de práctica ritualística, por desconocimiento no solo de otros rituales análogos al suyo, la comparación litúrgica en este caso. Olvídate de la práctica de otros ritos, sino de sistemas de instrucción que complementarían tu ilustración si tan solo te abrieras a la instrucción de otras formas de enseñanza o de educación masónica, tal como lo es el sistema Preston Web, que si bien no es tampoco la panacea de instrucción, sí complementa demasiado tu instrucción como masón. En México tenemos el falso conocimiento validado de que eres escocés o eres York. Este sesgo tiene su origen histórico-político, por cierto, y en tu logia te deben instruir al respecto de este tema. De otra manera, te estarías limitando a una educación masónica por la práctica unirritualística, y si a esto le agregamos la falta de curiosidad histórica al respecto de por qué se practica en México principalmente uno o tal rito, como en cualquier otra parte de América Latina, pues incrementamos más nuestros sesgos como pertenecientes a esta organización. Muchos abogan por la regularidad, sin contar que por lo menos en América Latina se practican en su inmensa mayoría rituales que en origen fueron catalogados como irregulares por las potencias masónicas de aquel tiempo, 1800, siglo XIX, pero que hoy han adquirido
el estatus de regular. Esto es demasiado irónico, pero demuestra la mutabilidad de nuestra instrucción, por un lado, y por el otro, el desconocimiento que tenemos de la historia de nuestra propia institución. Por tal, tenemos hoy día maestros masones de alto grado que desconocen la influencia que históricamente tienen los rituales contemporáneos, principalmente del rito escocés antiguo y aceptado, que por cierto proviene en la práctica contemporánea de un masón de nombre Antonio de Castro, alias Viurato de Covadonga, del que ya te hablaré en un futuro video. Por otro lado, también tenemos la idealización y sobrevaloración de los rituales de Albert Pike, del que por cierto, en líneas de investigación masónicas rigurosas, se sabe que este se alejó de la práctica original y fidedigna del arte de la construcción, o por lo menos de la que se forjó dentro de la línea de la regularidad de origen. Todo esto es algo que también deben instruirte con argumentos y pruebas correspondientes para evitar caer en sesgos subjetivos en tu logia madre. El rito escocés antiguo y aceptado en ciertas partes de Europa solo se conoce como rito antiguo y aceptado, con variantes muy importantes que el masón contemporáneo debe conocer para su educación, si es que le interesa, por supuesto. Vamos a abordar ahora la segunda parte de este tema, que como indiqué líneas arriba, solo tendrán acceso los miembros mínimo del primer grado masónico. Por supuesto, si eres masón, si no, no te suscribas a ese nivel. En esta segunda parte abordaremos la problemática que implica no tener en las ediciones litúrgicas la rigurosidad académica de los cambios o modificaciones que van fluctuando cada determinado tiempo en estas obras literarias, fundamentales para la educación masónica. Y es que las liturgias van a demarcar la cosmogonía del masón, su operatividad dentro de su vida cotidiana y entre muchísimos otros temas que son fundamentales conocer para no limitarse en la práctica de esta organización. Pero como no se trata de señalar la problemática únicamente, te transmitiré algunas soluciones pertinentes. Empezamos. Consideraciones filosóficas operativas. El masón se enfrenta desde sus orígenes como constructor a distintas problemáticas para ejercer su labor. Hay construcciones a lo largo y ancho del mundo que en su momento fueron un gran desafío arquitectónico. Pues bien, determinados masones, si bien indicaron que había cosas imposibles por hacer, algunos otros se propusieron contradecir toda norma, toda lógica, todo orden establecido, disruptivos paradigmas que al final sorprendieron a los ilusos, pero beneficiando a todos. Este valor disruptivo se ha ido diluyendo.